Recuerdan que hemos estado viendo los primeros 4 mandamientos que se pueden resumir, o Jesús lo resumió como amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. ¿Verdad? Por amor a Dios no tenemos dioses ajenos delante de Él. Por amor a Dios no hacemos imágenes para replicarle, sino que aceptamos su perfecta imagen que ya Él ha hecho en nosotros y expresado en Jesucristo. Por amor a Dios no tomamos su nombre en vano. Y por amor a Dios los israelitas guardaron el sábado por tanto tiempo, y en Cristo ha cumplido su función de llevarnos al descanso en Él y el descanso que nos espera. Y ahora vemos esta otra parte de los 10 mandamientos, que es acerca de amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús aún más dice: amaos unos a otros como yo os he amado. Quizá tú te amas a ti mismo de alguna manera, pero la manera en que Jesús te ama es infinitamente superior. Así amar al prójimo. Y por esa razón honramos a padre y madre. Y por esa razón no matamos a nuestro prójimo. Llegamos a este mandamiento. Algo interesante que hay que notar acerca de nuestra época, 2018 estamos aquí, y en Estados Unidos especialmente, es que nuestra cultura ha sido descrita muchas veces por los mejores pensadores cristianos como una cultura de muerte. Una cultura de muerte. La proliferación del aborto, de la eutanasia, incluso el entretenimiento cotidiano, la televisión, las películas, la música, todas las cosas están llenas de alguna manera de violencia y de muerte. Ahora, nuestros corazones nacen con una tendencia hacia esto, porque somos corruptos en nuestro corazón, pecadores, y ya tenemos la tendencia hacia la violencia y la muerte y el asesinato. Y la cultura y nuestra propia sociedad y nuestros propios hábitos lo que hace es que nos llevan a desarrollar aún más y fomentar aún más esa corrupción que ya tenemos, esa tendencia que ya tenemos hacia la violencia. Ya estamos acostumbrados a vivir sumergidos en asesinatos, en muerte, en violencia, y ya ni siquiera nos escandaliza ver la sangre y las vísceras de las personas en la televisión y todas estas cosas. Ahora, esto no solamente lo estoy diciendo yo, esto está demostrado, comprobado por tantos estudios que se han hecho, y les voy a leer algunas conclusiones que se han llegado. Por ejemplo, antes de cumplir 18 años, un joven de este país promedio será testigo de 200,000 actos violentos en la televisión. Los estudios analizan que el contenido de las caricaturas, los cómics, ¿verdad? Las caricaturas populares, notaron que contiene de 20 a 25 actos violentos por hora, que es aproximadamente 6 veces más que los programas de los otros programas de horario estelar. O sea, las caricaturas contienen más actos violentos que los programas normales que se pasan durante el día. Aunque algunos afirman que la violencia de dibujos animados no es tan real y por lo tanto no fomenta la agresividad, eso se ha demostrado que es totalmente falso. Estas caricaturas hacen a los niños aún más propensos a ser violentos y agresivos. Otra conclusión que se ha llegado es que el análisis del contenido demostrado en videos musicales, más del 80% de la violencia en los videos musicales es perpetrada por personas
atractivas, que representan actos de violencia principalmente contra mujeres y minorías. Personas atractivas muchas veces son las personas más fáciles de identificarse con y de querer y de imitar. Otro estudio dice que se ha encontrado más del 91% de las películas contienen violencia, incluso violencia extrema. Y es común hoy en día encontrar a muchos que da prioridad a los animales. Yo he hablado con personas así. A los animales y al cuidado de animales que a las personas. O sea, ponen a los animales sobre el valor de las personas. Y yo he escuchado personas que me han dicho: quiero que se mueran las personas, pero hay que cuidar a los animales. Ahora, eso es muy extremo. Y no todas las personas hablan tan claramente, pero nuestra sociedad es muy, muy clara cuando fomenta el cuidado de animales y la protección de animales, pero fomenta el aborto y la práctica de matar niños. Es absolutamente claro. Ahora, ante esa corrupción cultural que está a nuestro alrededor, que vivimos, que estamos sumergidos acá, viene esta palabra de Dios, este mandamiento del Señor que trae orden y claridad a todo. No matarás. No matarás. Y cualquier niño realmente puede memorizar este versículo. Es un versículo tan sencillo. Solamente son 2 palabras. No matarás. Pero no se dejen confundir. Es un versículo muy, muy profundo, con muchas implicaciones para nuestra vida. Y antes de profundizar en este versículo, yo quiero recordarte algo. Toda palabra de Dios es útil. Él la inspiró y la reveló para nosotros, y nosotros debemos atesorarla. Hay cristianos en China y en otros países perseguidos, en la cárcel, lugares donde la Biblia es ilegal, que se adhieren a un pequeño pedazo de papel donde tienen una partecita de la Biblia y la atesoran más que a su propia vida. La palabra de Dios es un tesoro para nosotros. Así que es verdad, vamos a estudiar simplemente un versículo que contiene 2 palabras. Dice: no matarás. ¿Qué tanto podemos meditar en esto? ¿Qué tanto podemos darle valor a esto? Bueno, es de Dios para nosotros y contiene un mensaje específico que Dios quiere comunicar con nosotros. Tanto que es uno de los 10 mandamientos. Así que para estudiar y valorar este versículo vamos a hacer simplemente 3 preguntas a este versículo. Y eso van a ser los 3 puntos de nuestro mensaje, las 3 partes de nuestro mensaje. 3 preguntas. La primera pregunta que vamos a hacer es: ¿qué significa este mandamiento? No matarás. ¿Qué significa? La segunda pregunta que vamos a hacer es: ¿cómo Cristo transforma este mandamiento? No somos judíos ni israelitas en este sentido, somos cristianos. Y no podemos ignorar que la Biblia está progresando y no se quedó en el Pentateuco, en el Éxodo. ¿Cómo un cristiano puede entender este versículo? ¿Cómo Cristo transforma este mandamiento? Y tercero, ¿cómo debemos obedecer este mandamiento hoy, nosotros, 2018, Louisville, Kentucky? Esas son las 3 preguntas. ¿Qué significa? ¿Cómo Cristo lo ha transformado? ¿Y cómo debemos obedecerlo? Vamos a comenzar con la primera pregunta hacia este texto. ¿Qué significa este texto? Dice: no matarás. Ahora, en hebreo, el mandamiento es un poquito
más específico porque se usa para hablar no de todo tipo de muerte. Porque mucha gente ha usado este versículo para decir, tenemos que ser vegetarianos. Dice, no matarás. Matar lo que sea, no matar. Entonces no puedes matar a un puerco. Aquí hay muchos cubanos. Bueno, no hay muchos, pero hay algunos cubanos. Me encanta el puerco, ¿verdad? Y dice, bueno, pero no puedo matar, no puedo comer. ¿Qué tal el pollo? Todo el mundo come pollo. Entonces, esto no significa no matar en general, pero en hebreo se ha usado en la Biblia para este significado. Jamás asesines, jamás mates. Está prohibido cometer homicidio. Nos da la idea de matar por nuestra propia cuenta, por nuestra propia iniciativa. Simplemente quisimos matar a esta persona y tuvimos la intención y lo hicimos, lo llevamos a cabo, matamos a esta persona sin autorización de la ley divina ni gubernamental. Nosotros quisimos matar a este ser humano. Y la aplicación del mandamiento para nuestros días es casi la misma. Nadie puede matar sin autorización legal. Entonces, hay una forma en la Biblia, la forma en que se usa la palabra matar. Entonces, hay una forma justa y una forma injusta. No diría justa como admirable, pero justa como no es pecado. Dios no lo condena. ¿Qué son estas formas de matar que la Biblia usa? Porque si ha leído toda la Biblia, hay muchas veces en las que Dios mismo está dirigiendo a personas a la guerra. Al pueblo de Israel, cuando está entrando a la tierra prometida, matan muchísima gente. Entonces, no es injusto la pena de muerte, por ejemplo, en la Biblia. Dios mismo estableció en la Biblia para el pueblo de Israel la pena de muerte. De hecho, la pena de muerte, en vez de darle poco valor a la vida humana, enaltece la vida humana. Porque la pena de muerte en la Biblia se aplica más que todo para los asesinos. Quiere decir que tienes que pensarlo 10 veces antes de matar a alguien en la Biblia, en Israel, porque aquel que matare a su hermano, a su prójimo en Israel, injustamente aquel que asesina va a tener pena de muerte, va a morir. Eleva el valor de esta vida. No es lo mismo que matar a una gallina. Ahora, ¿por qué Dios ha establecido esta pena de muerte? Fíjate en estos versículos, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Levíticos 24 también nos dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a un animal ha de restituirlo animal por animal. Es diferente matar a un animal que matar a un ser humano. ¿Por qué? Dice aquí, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es lo que en 2000 años de cristianismo los estudiosos han llamado el imago Dei en nosotros. La imagen de Dios en nosotros. Esa imagen de Dios, tú fuiste creado a la imagen de Dios, yo fui creado a la imagen de Dios, todos los seres humanos, sea una persona con discapacidad mental o física o que nazca con cualquier defecto, es una persona creada a la imagen de Dios. Y por eso el valor que tiene es mucho más que cualquier otra cosa en la creación. Y también esto hace especialmente maligno, malévolo el asesinato. Porque asesinar a un ser humano significa destruir, matar violentamente
a la imagen de Dios mismo. Y quiero contarles una pequeña ilustración. Imagínense, en los reinos antiguos e incluso en nuestras épocas, en las dictaduras y los lugares que históricamente han sido opresivos, los gobiernos opresivos, que han construido estatuas del gobernante o el dictador, o incluso en los tiempos antiguos del rey. Cuando sus enemigos, cuando el pueblo en general quiere destruir este gobierno, acabar con él, usualmente no pueden llegar hasta el mismo rey o hasta el mismo dictador para matarle. ¿Qué hacen? Usualmente buscan a esa imagen que hay de este dictador y la destruyen y le prenden fuego y la destrozan. En fin, la forma de llegar hasta la persona que odian es a través de destruir su imagen. Los seres humanos, aún inconscientemente, la Biblia nos habla que se oponen a la verdad y se oponen a Dios. Somos enemigos de Dios, dice. Y en nuestra enemistad contra Dios, no podemos llegar hasta Él y matarle. Él es Dios, la vida misma. Imposible llegar a Él, imposible matarle. Y el ser humano mata a la imagen de Dios, que ese es el otro prójimo que está ahí. Y por eso el aborto en especial en nuestra época es algo directamente contra Dios, contra su imagen preciosa entre nosotros. Ahora, el primer asesinato que hubo en la Biblia es Caín y Abel. Y yo siempre que he leído esta historia y he meditado en esta parte de Génesis, siempre me pongo a pensar en lo que sintió esta madre, Eva. Ella conoció lo que era vivir en un mundo sin pecado, en un mundo sin sufrimiento, en un mundo de paz, en el jardín con Dios, en los deleites que ella estuvo. Ser echada del jardín, pecar contra el Señor, tener sus propios hijos y luego ver cómo uno de sus hijos mata a otro de sus hijos y decir: qué desgracia es esto, qué terrible es el pecado, qué terrible, ilustrado y expresado en el asesinato de los propios hermanos, sus propios hijos, matándose. Eso nos lleva realmente a ver que el asesinato es algo diabólico realmente. Y es algo que expresa que este mundo está caído, está lleno de pecado. Ahora, Jesucristo dijo en Juan 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Está describiendo al diablo. Y en otro pasaje dice en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, asesino. Él ha sido homicida desde el principio. Y Jesús está pensando en Caín y Abel, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué significa este mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe matar injustamente a nuestro prójimo, destruir nuestra vida, porque también somos hechos a imagen de Dios, y hacer cualquier cosa que lleve a muerte injusta. Este mandamiento nos ordena a trabajar para la preservación de la vida del prójimo y la nuestra, porque somos hechos a imagen de Dios y debemos trabajar para preservar la vida que Dios mismo ha hecho y ha creado entre nosotros. Entonces, hay una forma injusta
de matar. Hay una forma justa en la que es la pena de muerte y otras formas establecidas por Dios. Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Qué significa este mandamiento? Ahora, vamos a la segunda pregunta que vamos a hacerle a este texto, y es cómo Cristo transforma este mandamiento que acabamos de leer. ¿Cómo lo transforma? Y yo pienso que Él lo ha transformado y lo ha llevado a su plenitud de significado de tres formas. Primero, Él lo ejemplifica perfectamente, este mandamiento, en no matar, no asesinar injustamente. También lo intensifica, y vamos a ver un poco de eso en Mateo capítulo 5. Y tercero, lo lleva a cumplir su propósito final. Entonces, primero, Jesús ejemplifica lo que es este mandamiento, lo que es el espíritu de este mandamiento y lo que es la obediencia a este mandamiento. Él valoró la vida y no asesinó. Tanto así que Jesucristo hasta resucitó a los muertos. Y las personas terriblemente enfermas, moribundas, por así decirlo, Él las sanaba. Es un agente de vida, para la vida, amaba la vida. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El espíritu de este mandamiento es amor a la vida. Él no se dejó llevar por la influencia demoníaca de la violencia y el asesinato. Teniendo enemigos mortales, Él no se dejó llevar por estas tentaciones. Y Él también protegió la imagen de Dios en el hombre, porque Él jamás cometió pecado, jamás buscó destruir al ser humano. Entonces Él ejemplifica perfectamente este mandamiento. Segundo, Jesús transforma este mandamiento en que lo intensifica. Lo lleva de ser externo solamente a ser externo y también interno. Les voy a leer lo que Jesús mismo dice con sus propias palabras en Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda, y otra vez está pensando en Caín y Abel, en la ofrenda que trajeron al Señor, y dice, no seas como Caín y Abel. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ojo, no ha matado nadie a nadie, pero Jesús nos lleva a ver, este mandamiento también va interno, porque de ahí proviene el asesinato. Y cuando identificas dentro de ti, dice en el versículo 23, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si Caín y Abel hubieran hecho eso, no se hubieran matado. Si ellos hubieran reconciliado su relación antes de traer esa ofrenda al Señor, antes de decir vamos a servir al Señor, primero ver su corazón. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús intensifica este mandamiento. No solamente ya puedes decir, no he violado el mandamiento, no he matado a nadie. Ahora Jesús dice, no. Dentro de ti tú puedes violar este mandamiento. El que se enoja con su hermano y el que aborrece e insulta a su hermano también incumple este mandamiento.
Ahora vamos a lo tercero. Dijimos que Jesús ejemplifica perfectamente este mandamiento, lo intensifica porque lo hace interno, no solamente externo. Y por último, lo lleva a cumplir su propósito final. La ley tiene como propósito llevarnos a Cristo. La ley, toda la ley, los 613 mandamientos de la ley, toda la ley tiene como propósito llevarnos a Jesucristo. Y Pablo es el que nos enseña esto, dice en Gálatas 3. Antes de venir esta fe, la forma en que nosotros somos salvos, esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. El mandamiento era nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Esta ley, no matarás, nos ayuda a entender no solo la necesidad de que tenemos un Salvador, nos guía a Cristo de varias maneras. No solo porque nos lleva a decir, no podemos obedecer esta ley, porque dentro de nosotros incluso nos enojamos con Él, necesitamos un Salvador, pero incluso nos lleva a ver cómo ese Salvador debe salvarnos. Porque la ley de Moisés maldice al asesino, y todos somos asesinos. Pena de muerte para el asesino, y todos somos asesinos. Así que si alguien va a salvarnos, debe llevar esa pena de muerte. Nos guía hacia Cristo y nos lleva a entender esta ley, lo que nuestro Salvador tenía que hacer. Nuestro Salvador debe tomar nuestro lugar de asesino frente a la ley de Dios y ser condenado. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue asesinado para salvar a los asesinos, que somos nosotros. Y Pablo es el mejor ejemplo que yo puedo pensar acerca de esto. Pablo, ¿recuerdan a Pablo, el escritor de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento? Él no fue uno de los discípulos iniciales de Jesús. Él fue un perseguidor de la iglesia. Violentamente quería destruir, matar a los cristianos, y varias veces logró hacerlo. Y Pablo lo reconoce y se lamenta de decir, yo perseguí con celo a la propia iglesia del Señor. Por eso no merezco ser llamado apóstol, dice. Pero en Pablo se demostró que Jesús es suficiente Salvador para salvar a mí, el peor de los pecadores, el primero de los pecadores, un asesino. Pablo fue transformado. Nosotros podemos ser transformados. Jesús, la perfecta imagen de Dios, fue asesinada para rescatarnos a nosotros, la imagen de Dios que se corrompió y se volvió asesino. Si el propósito final de este mandamiento es llevarnos a Cristo, entonces el propósito principal de este mensaje y de este sermón es llevarnos a Cristo. Tiene que ser llevarnos a Cristo. Así que, mis hermanos, corramos el día de hoy a Cristo. Acudamos a Cristo. Lo sientas o no lo sientas. La realidad en la que estamos es objetiva. Si tú lo sientes o no lo sientes, si no estás en Cristo, estás condenado. Y la ira de Dios está sobre ti. Corre a Jesucristo. Y si eres cristiano y el día de hoy no estás poniendo tu confianza en Jesucristo, no importa cómo te sientas y decir, me siento bien, estás muy débil, mi hermano. Corre a Jesucristo hoy. Tú y yo somos pecadores, somos asesinos y necesitamos que nuestro Salvador reciba ese castigo por nosotros. Ahora, esa es la segunda pregunta. Vamos a la tercera pregunta para culminar con este mensaje. Preguntamos, ¿qué significa este mandamiento?
no matar injustamente, inmoralmente, sin la ley de Dios. Cómo Jesús transforma este mandamiento. Él es un ejemplo de cómo obedecerlo. Él también nos llevó a intensificar este mandamiento, a hacerlo interno, no solamente externo. Y también, por supuesto, lleva a cumplir el propósito final de este mandamiento, en ser nuestro Salvador. Ahora, la tercera pregunta para finalizar es: ¿cómo debemos obedecer este mandamiento nosotros, hoy, como cristianos? Y yo puedo pensar simplemente en dos cosas con este mandamiento. Cuando yo medito en este mandamiento, leo este mandamiento, valoro este mandamiento, me llegan dos cosas. Primero, arrepentimiento. Y segundo, amor sacrificial por la vida. Arrepentimiento. Nosotros muchas veces nos creemos, la verdad, superiores a los demás. Intelectualmente, espiritualmente, moralmente. Y esa es la verdad que la Biblia nos confronta. No somos superiores a los demás. Y vemos este mandamiento y decir: ¿lo he cumplido? Déjame ayudarte a ver si lo has cumplido. El Catecismo de Westminster nos dice: el sexto mandamiento prohíbe destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la vida de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a este resultado, a no ser un caso de justicia pública, de guerra justa o defensa necesaria. Este mandamiento prohíbe, ojo, este mandamiento prohíbe el enojo pecaminoso. ¿Quién se ha enojado aquí alguna vez? Pecaminosamente. El odio, la envidia, el deseo de venganza, toda ira excesiva, palabras provocativas, peleas, golpes, daño físico y todo lo que tienda a destruir la vida de alguno. Eso es lo que prohíbe este mandamiento intensificado en Jesucristo. ¿Somos o no somos culpables de quebrantar el mandamiento de Dios? Por supuesto que sí. Y esto me lleva a pensar: debemos como iglesia arrepentirnos en cada uno de estos mandamientos. ¿Y cuánto ama Dios el corazón contrito y humillado, que dice: Señor, yo quiero seguir tu ley, tu palabra? Vamos a arrepentirnos hoy. Yo te estoy llamando, todos nosotros vamos a arrepentirnos hoy de cómo hemos quebrantado este mandamiento de Dios. Hemos desobedecido a Dios. Pero también vamos a arrepentirnos al buscar reconciliación con nuestros hermanos. Nos hemos enojado con nuestros hermanos. Vamos a arrepentirnos del daño que le hemos hecho a nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros enemigos, nuestros familiares. El destino final de los asesinos, físicamente o en el corazón, es el infierno. Dice primera de Juan 3:15: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No aborrezcamos a nuestros hermanos y hallemos nuestra justicia no en nosotros, en Jesucristo. Y seamos obedientes, transformados, en discipulado por ese Salvador que tenemos. Y segundo, amor sacrificial. Arrepiéntete el día de hoy. Vamos a arrepentirnos todos el día de hoy y vamos a actuar con amor sacrificial. Ese es el llamado que Jesucristo nos ha dado. Debemos ser agentes de vida y darlo todo por multiplicar la vida. Jesús nos ha dado el ejemplo perfecto de ese amor sacrificial. Él amó tanto la vida que Él dio su propia vida para preservar la vida de los demás.
Él fue asesinado en una cruz por el amor que te tenía a ti, a mí y a muchos otros, para proveerles vida eterna, vida en abundancia. Amemos la vida como nuestro Salvador amó la vida. Amemos sacrificialmente a nuestra iglesia. Amemos sacrificialmente a nuestra familia. Amemos sacrificialmente a nuestros enemigos y seamos la sal y la luz del mundo. Amemos sacrificialmente a nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Vayamos la milla extra. Eso es amar sacrificialmente muchas veces. Amemos sacrificialmente al oponernos con valentía y coraje ante la cultura de muerte en la que vivimos, en la que se celebra el asesinato en canciones y en videos musicales y se celebra el aborto. Amemos la vida al ser valientes en oponernos ante esta cultura de muerte. Jesús fue asesinado para que nosotros tuviéramos vida eterna y para transformarnos en discipulado, para ser libres del pecado y morir por nuestros enemigos. Llegar a transformarnos de tal manera que tú puedas dar tu propia vida, morir tú mismo por tu prójimo, por tu enemigo, porque Jesucristo amó tu vida tanto que Él hizo lo mismo, Él dio su vida. Da tu vida ahora tú por tu enemigo. Cuidemos la vida, entreguemos nuestra propia vida por amor a Dios y a la imagen de Dios que está en nuestro prójimo. Vamos a orar, mis hermanos.